conmigo, iglesia. Vamos a comenzar en esta mañana una serie nueva a través del libro de Filipenses. Y les voy a predicar de una manera distinta, hermanos, ¿verdad? De las que hemos estado predicando. Bueno, no distinta porque hemos predicado en otras ocasiones, pero vamos al libro de Filipenses. Súbele poquitito nada más. Poquitico, dicen los de allá. Filipenses capítulo 1. Vamos a predicar en esta mañana y durante estas semanas, yo espero que usted, me acompañe, no mande a su cuerpo y después se desaparezca usted. Venga en cuerpo, alma y espíritu a escuchar la palabra del Señor. Y vamos a predicar de una manera expositiva, hermanos, que significa verso a verso. Expositivamente significa ir verso a verso a través de la palabra de Dios. Y el Señor ha puesto en mi corazón hablar acerca de Filipenses. Y el tema de esta serie nueva, yo creo que todos lo tienen en sus notas, que ya las tienen. Si no las tienen, levante la mano y se las pasan. Pero le he titulado a esta serie, Cristo, nuestra gloria, hermanos. Porque en realidad Él es nuestra única gloria, ¿verdad, hermanos? Nada de lo que somos ni de lo que tenemos, nada, hermanos, fuera si no estuviera Cristo en nuestras vidas. Si no fuera Cristo con nosotros. Filipenses, vamos a leer capítulo 1, verso 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos. Padre, en este día, Señor, te damos gracias. Señor, que nos permite, Señor, abrir tu palabra una vez más. Gracias te damos, Señor, porque permites que tu iglesia se congregue para, Señor, atender a tu palabra, como lo hacía el pueblo de Israel, como lo ha hecho la iglesia a través de los siglos. Que podamos, Señor amado, recibir la bendición de tu palabra en nuestros corazones. Abre el corazón de tus hijos, así como lo abriste, Señor, a Lidia, para que tu palabra, Señor, pueda venir al corazón de cada uno de ellos y ser sembrada y fructificar y dar fruto, Señor, que caiga en buena tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús. A mí, dame la fuerza, Señor, y dame, Padre, el poder de tu Espíritu para hablar, Señor, con denuedo tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Toma su asiento, iglesia. Vamos entonces a ver, como les decía, este libro, hermanos, este libro de Filipenses, que desde mi punto de vista es uno de los libros más hermosos que están en el Nuevo Testamento, porque nos habla precisamente acerca de, hermano, toda la plenitud de Cristo, ¿verdad? No solamente de Él, sino también en nuestras vidas. Fíjense que la iglesia de Filipo, hermano, que fue fundada durante el segundo viaje misionero de Pablo, ¿verdad? A través de una visión que tuvo de un varón macedonio que le rogó que fuera a esa región para que les predicase el evangelio, hermano, las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y juntamente con Bernabé, ¿verdad? Fueron a esta región. Y si usted lee el libro de Hechos, el capítulo 15, 16, va a encontrar varios sucesos en esos capítulos. Uno de ellos, por ejemplo, como decía ahorita en mi oración, ¿verdad? Dios abriendo el corazón de Lidia para que el evangelio pudiera ser escuchado. ¿Sabe qué? Ese suceso me llama mucho la atención porque significa que no todo el que escucha cree, hermanos. Es importante que Dios abra nuestro corazón para que nosotros podamos escuchar. Sí, es lo que yo a veces les he dicho. Yo creo que ustedes están aquí, pero de que me estén escuchando, que estén escuchando la palabra de Dios para sus corazones, ese es un salto de fe muy grande de parte mía, ¿verdad, hermanos? Eso ya tener mucha fe mía. Que yo crea que ustedes me están escuchando, ese es otro punto. Una cosa es que estén aquí escuchando, pero otra cosa es que Dios les haga escuchar. Eso pasó en el libro de Hechos, capítulo 15. También vemos como en una ocasión una joven, ¿verdad?, alababa a los discípulos, a los apóstoles, y Pablo lo reprendió, ¿verdad? Mandó que el espíritu de adivinación saliera de esa joven y de ahí se armó un gran problema entre ellos. Pero también fue en esa región, hermano, de Filipos, donde Pablo encuentra a Timoteo. Timoteo es aquel discípulo al cual Pablo le escribe 2 cartas, primera y segunda de Timoteo, y está nombrado en algunos otros hechos. Ahí rápidamente, hermano, les puse
¿verdad?, los sucesos que pasaron durante los 3 viajes misioneros que el apóstol Pablo tuvo. En el primer viaje misionero, en la misión a Chipre y Galacia, que fueron lugares donde él, hermano, estableció iglesias, levantó iglesias, estableció líderes. No se iba de ese lugar hasta que no se estableciese una iglesia juntamente con un liderazgo sólido y firme que pudieran permanecer en la fe. En el segundo viaje misionero, hermano, le fue la misión de Galacia, Macedonia y Acaya, que está en el capítulo 15 al 18 de Hechos. Y en el tercer viaje, hermano, es la misión que tuvo el apóstol Pablo a Asia, y también visitó a Macedonia y también volvió a visitar a Acaya. Este hombre, Pablo, como todos lo sabemos, era un hombre realmente que vivía para el Señor. Dios lo llamó a eso, hermano. Ahora, en esta ocasión, la razón por la cual Pablo escribe la carta de Filipos es porque uno de sus discípulos, llamado Epafrodito, ¿verdad?, le trae noticias de la condición de la iglesia de los filipenses. Que en cierta manera hay aspectos con la iglesia de Filipo que se parecen mucho a nosotros, hermanos. O sea, no a nosotros no a nosotros de Jesús a hoy, se parece a nosotros la iglesia presente de hoy en día, a la iglesia del Señor de hoy en día. Esta carta, juntamente con 3 más, Colosenses, Filemón y Efesios, se les conoce como las cartas de la cautividad. ¿Por qué? Porque son cartas que Pablo escribió cuando estaba en la cárcel. Cuando estaba en la cárcel, este hombre escribió cartas a sus discípulos, a las iglesias que él había fundado, que él había establecido. Vamos al punto número 1, hermanos. Pablo se define y define a los líderes. Pablo se define y define a los líderes, hermanos. Dice el capítulo 1, verso 1, dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Con los obispos y diáconos. Fíjense que, en primer lugar, Pablo, el nombre Pablo, como él escribe en sus cartas, era la manera como firmaba el apóstol, como él se identificaba, no solamente como el escritor, sino también su título, la prominencia que él tenía como hombre de Dios. Pablo es el nombre gentil, o sea, Pablo era hermano, básicamente el nombre que se conocía entre los gentiles, porque si usted recuerda, Pablo fue el discípulo, el apóstol que fue a predicar a los gentiles. En otras palabras, nosotros como gentiles, porque nosotros no somos judíos, nosotros como gentiles estamos en cierta manera gracias a la labor ardua que el apóstol Pablo efectuó predicando el evangelio más allá, hermano, de las fronteras de los judíos. Por eso la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, no a todo el mundo, sino que amó al mundo gentil incluido. Porque los gentiles hasta la fecha tienen la idea de que ellos son la última Coca-Cola del desierto, y que los gentiles, los judíos ellos creen, hermano, que son el único pueblo escogido por Dios. Mentira. La Biblia dice que Dios derrumbó la pared intermedia e hizo de los dos pueblos uno solo, formó su iglesia. El jueves les explicaba, hermano, que todos, judíos y gentiles, tienen que arrepentirse ante los pies de Cristo para ser salvos. De la misma manera, cuando los judíos tenían una idea tan arraigada, cuando los judíos tenían una idea tan cerrada de decir: el Mesías nos pertenece a nosotros, el Cristo va a venir por nosotros, el Señor va a enviar a su ungido por nosotros, ellos excluían a todos los gentiles. Ellos no creían que los gentiles, de hecho, ellos nos tenían como perros. Daban gracias a Dios de que no eran gentiles. Los judíos en sus oraciones daban gracias a Dios de que no eran mexicanos, de que no eran salvadoreños, de que no eran guatemaltecos, de que no eran argentinos. Daban gracias a Dios. Pero entonces Dios llega y dice: no, de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuál mundo? No a todo el mundo, pero amó incluso a los gentiles, que somos nosotros. ¿Qué dice? Lo vamos a leer, si lo tiene, Gálatas. No pierda Filipenses, iglesia, porque vamos a ir a través de ellos. Gálatas 2, 7, 8. Dice: antes, por el contrario, como vieron que me había encomendado el evangelio, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Dice en Gálatas capítulo 2, versos 7 y 8. Entonces vemos que Pablo
es enviado a los gentiles. Por eso Pablo hizo todos estos viajes misioneros. Pregunto, hermanos, cuando Jesús dijo, antes de irse, ahí en el capítulo 28 de Mateo, cuando Él dijo, ir por todas las naciones y predicar el evangelio, pregunto, ¿Jesús no estaba pensando en nosotros? Claro que sí. La pregunta es, ¿quién iba a ser enviado? Ahí estaba Pablo el apóstol. Pablo el apóstol de los gentiles. Pablo el apóstol que iba a pasar esa frontera, esa barrera. Pablo siendo judío de nacimiento, él dijo, Dios me ha llamado a predicar a los gentiles, y fue en obediencia, fue y predicó a los gentiles. Eso es un ejemplo de cómo nosotros debemos de romper toda barrera e ir y predicar o hablar la palabra de Dios a todo el mundo. También vemos que Pablo aquí en el capítulo, ahí en el verso 1, volviendo a Filipenses 1, hermano, Pablo menciona a Timoteo. Filipenses 1:1, Pablo menciona a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo también sentía un amor muy profundo por los gentiles, hermanos. Timoteo también tenía un cariño muy profundo por la iglesia de Cristo Jesús. Estos dos hombres, dice ahí mismo en el verso 1, ¿cómo se pronuncian ellos? Siervos. ¿Sí mira? ¿Siervos de quién? Siervos de Cristo. Siervos de Cristo. Eso significa esclavos, hermanos. La palabra siervo se traduce de una palabra griega que significa esclavo. Esclavo de Cristo. ¿Sí? Pablo siempre se refería a las iglesias, los santos. Ahí mismo lo dice, en el verso dice que están en Filipo, dice a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Por qué se refería Pablo, el esclavo, el siervo de Cristo, los santos? En realidad no es que ellos estaban exentos de pecado, porque de hecho algunas ocasiones, por ejemplo, Pablo le dice a los cristianos en Corintio, les llama santos, pero es una cosa, graves pecados se cometían dentro de la iglesia de Corinto. No solamente en Corinto, también en los tesalonicenses. En los tesalonicenses se había llegado una plaga de gente floja, perezosa, que no le gustaba trabajar y que enseñaban y decían, Cristo ya vino, Él ya regresó, ¿para qué trabajamos? Entonces ellos enseñaban falsas doctrinas. Había algunos que se habían excluido entre los tesalonicenses. También Pablo les dice a los corintios, ¿verdad, hermano? Que entre ellos se pronuncian y se hacen cosas que no se pronuncian incluso ni entre los inconversos. ¿Por qué les dice Pablo los santos? Pablo aquí usa una palabra, hermano, la palabra griega hayo, que significa aquellos que han sido apartados. En otras palabras, escúcheme, hermano, Dios en su soberanía aparta a gente pecadora para regalarle su salvación y la vida eterna. ¿Hello? ¿Sí me entendió? El Señor aparta gente pecadora para darle salvación y perdón. El Señor no aparta gente perfecta. No nos escogió porque hayamos sido nosotros buenos. Al contrario, yo creo que éramos malos. Pero el Señor le plació darnos vida. Los santos de Filipo, separados para Dios. ¿Sí? Esas personas eran santificados en Cristo Jesús. Continúa adelante. El apóstol mencionó en forma especial a los obispos y diáconos. El apóstol mencionó en forma especial a los obispos y diáconos. Estas personas estaban incluidas dentro de los santos. Esas personas también se les conocía como los sobreveedores. Obispos eran también llamados ancianos. Vamos a ver dos pasajes. No pierda, por favor, Filipenses. Ponga allí un marcador, su Biblia. Vamos a ver dos pasajes. Tito capítulo 1, verso 5. Tito capítulo 1, verso 5. Fíjese lo que Pablo le dice a Tito, el pastor Tito, este otro joven que también fue puesto como pastor. Le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios,
no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. En primer lugar, yo quiero que usted note, hermano, que estos ancianos, estos obispos, diáconos, estos ancianos que estaban establecidos dentro de las iglesias, yo quiero que usted note que siempre habla en masculino. Siempre habla en masculino. Vamos al libro de Hechos, capítulo 20, verso 28. Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. No dice obispas. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora, ¿por qué hago mención de esto? Déjame decir una cosa, yo voy a decir una acusación aquí. Lamentablemente, en cierta forma, en cierta manera, la Biblia habla. La Biblia siempre habla de obispos, de ancianos, de apóstoles. Nunca dice apóstolas, nunca dice ancianas, nunca dice obispas, nunca dice diáconas. No habla de eso. La Biblia habla de un ministerio masculino. Pero debe ser una cosa, hay mucha carencia en el liderazgo masculino. Mucha carencia, demasiada, de más. Es tan abrumadora la carencia, la carencia del liderazgo masculino en muchos lugares, que tiene que brincar una mujer a ser la pastora. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina la decadencia tan rampante que existe? Porque los varones están muy ocupados en sus trabajos, en sus negocios, en sus business, en sus hobbies. Están muy ocupados viendo televisión, fútbol. No les gusta tomar responsabilidades. Mientras no sea de ganar dinero, no pueden tomar una responsabilidad. Eso es la decadencia que tenemos hoy en día. Es la decadencia en la cual la iglesia se ha caído, donde ha estado. Para esas posiciones necesitan tener un estándar. Los estándares son muy altos. Son muy altos. Y déjeme decir una cosa, que necesitamos orar. ¿Cuántos aquí oran por su iglesia? ¿Oran por su iglesia? Oren, cuando oren, acuérdense, díganle: Señor, ayuda a mi esposo que se faje los pantalones, que sea un verdadero cristiano y que diga: heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén, hermanos. Envíame a mí. No es mi esposa la llamada a ser la líder, no es mi esposa, soy yo. Yo, como varón, como cabeza del hogar. ¿O no? Ahora no pregunte cuánto le vamos a dar, porque lo poquito que usted vaya a ganar, se lo va a ganar en el cielo si es que llega. Amén, hermanos. Si es que de pura chiripada llega, ¿cuántos dicen amén, hermanos? Si es que de pura casualidad llega, usted se lo va a ganar allá en el reino de Dios. Aquí, hermano, espere que lo amemos como nuestro hermano en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y dije esto porque ahí está atravesado. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Gracia y paz. Vamos al verso 2. Vamos al verso 2. Dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermanos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Les desea Pablo el apóstol. Gracia y paz. Es algo que tanto anhelamos, que tanto deseamos. Gracia y paz. Déjame decir una cosa, yo sí anhelo más paz, porque a veces nos falta paz. Pero para poder gozar de una paz genuina, antes debe de haber una respuesta personal a la gracia de Dios. En otras palabras, ¿por qué somos salvos? Por gracia. Por lo tanto, cuando hemos recibido la gracia de Dios, lo que disfrutamos es la paz de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso mucha gente no tiene paz en sus almas, en sus vidas. ¿Por qué? Porque no han reconocido la grande gracia, hermano, de Dios, el Padre, de nuestro Señor Jesús. No han reconocido esa gracia inmerecida. Primero que nada tenemos que empezar ahí. Gracia, dice Pablo, gracia y paz. En otras palabras, la paz es el efecto de disfrutar la gracia de Dios.
Ambas virtudes, hermanos, solamente pueden provenir, dice ahí mismo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es Dios nuestro Padre quien nos da, hermano, esa gracia y esa paz. Continúa adelante. Pablo alaba a los filipenses por 3 cosas sobresalientes y dignas, hermanos. 3 cosas sobresalientes y dignas hay en la vida, hermano, de los filipenses. Y vamos a empezar bien, porque vamos a ver cómo el apóstol Pablo, hermano, cómo se puede decir, da gracias al Padre, pero a la misma vez manda una alabanza, hermano, para los filipenses que tenían una vida. En primer lugar, una alabanza por su testimonio constante, hermanos. Su testimonio constante. ¿Usted sabe lo que significa? ¿Usted sabe la importancia de la constancia, hermanos? ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Sabe la importancia de la constancia? ¿Qué pasa cuando tú, hermano, qué pasa cuando tú vas a trabajar cuando nada más tú quieres? ¿Ah? ¿Qué pasa? Te despiden, ¿verdad? Usted sabe que así como usted tiene esa constancia para su trabajo, que no falla, hermano. Aunque el domingo se cortó el pie, pero el lunes ahí se presenta usted. No importa que tenga gripa, no importa que tenga catarro, no importa que tenga diarrea, no importa. Usted se va a trabajar, ¿sí o no? ¿Cuántos están aquí, hermanos? Pero el domingo en la mañana te duele el pelo y no vienes. ¿Sí o no? Te pregunto, ¿tú crees que con esa constancia se puede hacer algo en tu vida? ¿Qué se puede hacer? Imagínate que tu mayordomo ya en tu trabajo está ahí en la mañana mordiéndose las uñas diciendo, ¿irá a venir a trabajar? ¿Y a quién pondré en esta posición? ¿Irá a venir? Hermano que es cocinero, ¿irá a venir a cocinar? Y si no viene el cocinero, híjole, ¿usted se imagina? ¿Usted se imagina el supervisor allá pensando qué va a hacer porque usted no sabe si usted va a venir? Póngase a pensar, hermano, ¿qué tan infieles somos para con Dios? ¿Sí o no, hermano? Vino a escucharlos, ¿verdad, hermanos? ¿Y a su nombre? Dice Pablo en el verso 3, doy gracias a mi Dios porque siempre me acuerdo de vosotros. Siempre los tengo en mi memoria, dice Pablo. Y Pablo los alaba por ese testimonio constante, hermano. Estos filipenses iban a recibir una carta que venía aproximadamente de 800 millas de lejos. Pero además una cosa, hermano, hoy en día yo conozco a alguien que esté a 1000 millas, aprendo mi computadora. No, de hecho, agarro mi celular, lo pongo el correo electrónico y le mando un correo diciéndole, te extraño, te quiero, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Lo saludo, hermano, en menos de un minuto. ¿Sí me explico? Pero imagínense en aquel tiempo recorrer 800 millas. Era una hazaña, hermano, llevar cartas. Por eso las cartas tardaban hasta un año de llegar de un lado a otro. Un año, imagínense. ¿Por qué? Porque el correo, hermano, en aquel tiempo no existía el UPS ni el FedEx, ¿verdad que no, hermanos? No existía nada de eso. Y vemos que Pablo, hermano, después de 10 años, todavía tiene en la memoria a los filipenses. Es algo muy encomiable en la vida de Pablo. Vamos al verso 4. Dice, me recuerdo siempre de ustedes en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese verso está escrito para mí. Cuando dicen amén, hermanos. Me da consuelo saber que un día Dios terminará la obra en ustedes. Un día Dios lo hará. Amén, hermanos. Un día Dios lo hará. No se preocupe si yo le tiro duro, si yo le tiro fuerte, si yo lo exhorto, si yo le llamo la atención. No se preocupe. Un día Dios terminará la obra en usted. ¿Cuántos dicen amén? Dios la acabará. Vemos que Pablo, hermano, no excluía a ninguno de los creyentes de sus oraciones. Pablo era un hombre que amaba a esa gente.
Sí, es parte del corazón del pastor, amar a la gente. No sabemos por qué, pero sentimos amor por la gente. Sentimos cariño por la gente. Es algo que Dios transforma en el corazón del que es llamado, hermano, a liderar. Una de las cosas del liderazgo no solamente es enseñarles la palabra de Dios, iglesia. Una de las cosas del liderazgo es también exhortarlos a que, como decimos nosotros en nuestro lenguaje muy mexicano, póngase las pilas, sirva al Señor, ámelo con todo su corazón para que le vaya bien en esta vida. Eso es parte de nuestra labor. Y debe ser una cosa, en eso, hermano, hay mucho amor. ¿No? Aunque me vean con esa cara, pero sí los amo, hermanos. Los amo, los quiero. Siento un cariño por ustedes al grado tal de que a veces escucho una voz en la noche que me dice: vente a pastorear a Hawái, y no me voy, hermanos. No me voy, de verdad. No puedo dejar aquí la hermosura de Bakersfield. ¿Cuándo dicen amén? No puedo dejar aquí el hermoso calor, las hermosas playas de aquí, ¿verdad, hermanos? ¿Quién se va a querer ir de aquí? Pero vemos que Pablo se recuerda con gozo de ellos. Con gozo. Vamos adelante. El apóstol Pablo enfrentó muchas dificultades, pero estas, en lugar de amargarlo, lo enriquecieron, hermanos. Lo enriquecieron. ¿Cómo lo enriquecieron? Bueno, es que hicieron de él un mejor creyente. Y en realidad, hace poco estaba hablando con un pastor, un pastor joven. Él es joven de edad, pero está empezando a pastorear. Y me llaman, me escribe, porque hoy en día ya todo es escrito, ¿verdad, hermano? Nada es que, hola pastor, no, nada de eso. Ya hoy en día te escribo por Messenger, por Facebook, por lo que sea te escriben. Me estaba escribiendo: pastor, ¿sabes qué? Me siento pero muy desalentado. ¿Qué te pasa, hermano? Pues me dice, es que pastor, a veces siento que la iglesia no quiere caminar. Y yo le dije, hermano, mira, pastorea a los que se dejen pastorear, y a los demás déjaselos al Señor. Y me contesta para atrás y me dice: entonces le voy a dejar a todos en el Señor, porque ninguno se deja pastorear. Pues entonces échale ganas, hermano. Encomienda tu alma al Señor, amén. Encomienda tu alma al Señor. Me dice: es que unos vienen, otros se van. Le dije: bienvenido al club de los que se vienen y de los que se van. Así es la iglesia del Señor. Así es la iglesia. Nunca se me va a olvidar una persona que hace muchos años me dijo: yo me voy de esta iglesia porque me voy a ir a buscar pastos verdes. Y me abandonó. Y me dio mucha tristeza. Y hoy en día el pobre ya no va ni a la iglesia, hermanos. ¿Qué pastos verdes? Son personas carnales que no aman a Dios ni aman su palabra. ¿Sí? No aman ni a Dios ni a la palabra de Dios, hermano. ¿Qué quieren? Ya se los dije, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? El apóstol Pablo oraba por esta gente, hermano. Oraba. Y los bendecía. Dice: desde el primer día que los conocí, no puedo dejar de pensar en ustedes. Pablo siempre se acordaba. Pero Pablo se había enriquecido a través de la lucha. Mire, hermano, Pablo, el apóstol, por ejemplo, en el libro de los Gálatas, él expresa, en casi un capítulo entero, él habla de su testimonio, de todas las grandes cosas que le pasaron a través de su vida ministerial. Yo cuando leo ese capítulo, déjame decir una cosa, yo digo: Señor, en realidad yo estoy en la gloria, porque nada de lo que el apóstol Pablo aquí le ha pasado, me ha pasado a mí. Naufragó varias veces, cayó a la cárcel varias veces, pasó hambres, fríos en el desierto. Imagínese, hermano. ¿Usted alguna vez ha estado en un desierto? Es fríísimo, hermanos. Es algo increíble. Durante el día la temperatura puede subir a 120, 115, 120, y durante la noche puede bajar abajo de cero. Es algo increíble. Pablo, el apóstol, atravesando y yendo de una región a otra para llevar el evangelio. Él llevaba sus pergaminos. Imagínenselo, el apóstol Pablo con su capote, porque cuando en una ocasión le dice, cuando Timoteo va a venir a visitarlo, dice: cuando vengas, tráete los pergaminos y mi capote, porque era su capa que lo acompañaba. Imagínense al apóstol Pablo en medio del desierto, y tenía que sentarse a un lado de una piedra, porque la piedra se caía
calentaba durante el día y mantenía ese calor durante parte de la noche. El apóstol Pablo ahí dormido y teniendo que pasar frío. ¿Todo por qué? ¿Todo por qué? ¿Por un salario de $10,000 al mes? No. Por amor a Cristo. Y por amor a que él sabía que al llegar a una región iba a tener la oportunidad de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me pongo a pensar y digo, ay, si yo me quejo, miserable de mí. ¿Sí? Así es que por eso trato de exhortarlos siempre. No creo que porque los odio, ni porque me caen mal. Al contrario, porque los amo. Y ya se lo dije un día, yo quisiera que todos ustedes fueran al cielo. Amén. Porque no pienses que por venirte aquí a la iglesia a meterte te vas a ir al cielo. No. Eso que te lo diga el padre, el sacerdote católico, ¿sí? Yo no. Tienes que nacer de nuevo para ir al reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo, si no, no hay gloria. Por más que dominguero que te conviertas, no hay gloria si no naces de nuevo. Esa es la triste y amarga realidad. Y todo eso, hermano, una de las cosas que entendemos, que todas las experiencias nos traen y nos deben de traer riqueza a nuestra vida, riqueza espiritual, no amargura. Cristianos que se amargan porque les va mal, porque las situaciones están mal y se amargan porque piensan que Dios no los ama, o que piensan que nadie los quiere. Debes una cosa, no. Al contrario, Dios siempre permite que las cosas difíciles pasen a nuestra vida. ¿Para qué? Para que aprendamos, para que nos hagamos ricos en la experiencia espiritual de vivir a los pies de Cristo. Dios te quita todo para que lo único que te quede sea Dios. ¿Sí? Dios te quita todo para que lo único que te quede sea Cristo. Al recordar y orar por los filipenses, el apóstol se llenaba de una confianza enorme. Pablo el apóstol sentía una confianza enorme, hermanos. Dice ahí en el verso 6, dice, estando persuadido de esto. Esa expresión persuadido, hermano, está en un tiempo que indica que Pablo había llegado a una convicción, hermano, profunda, ¿sí? Estaba confiado, seguro de que lo que Dios había comenzado en la vida de los filipenses, Dios la iba a perfeccionar. Amén, hermanos. Dios la iba a perfeccionar. Tenía esa certeza. Su seguridad se basaba en que Dios perfeccionaría esa buena obra, iglesia, que había comenzado en ellos. La buena obra se refiere a la salvación. Hay una cosa que nosotros debemos de entender. La persona salva crece para salvación. La persona salva crece en esa salvación. La manera más sencilla de explicar este término es como cuando un niño nace. Cuando un niño nace del vientre de la madre, hermano. Déjame decir una cosa. ¿Qué es lo natural que sucede con un humano que acaba de nacer? ¿Qué es lo natural? Que crezca. Eso es lo natural. Pero como un día les explicaba, hermano, si usted ve que su niño después de un año sigue pequeñito, lo lleva al doctor a que lo examinen, ¿verdad, hermanos? ¿Está aquí conmigo? Y entonces si algo pasa, el doctor le dice, ¿sabes qué? Tu niño tiene problemas. Tu niño, hay algo deteriorado en él que no le permite crecer correctamente. De la misma manera, todos nosotros cuando nacemos, la naturaleza misma es la naturaleza misma nuestra que Dios nos creó, Dios nos hizo, nos hace crecer. Una persona verdaderamente salva crece. ¿Crece en qué? Crece, te voy a dar un término muy sencillo que lo entiendas. Crece en consagración a Dios. Crece en entendimiento de Dios. Crece, hermano, en una vida rendida a Dios. Crece, va creciendo. Vive una vida rendida al Señor.
¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Hebreos? No, bueno, yo a veces le atribuyo el libro de Hebreos al apóstol Pablo, pero ¿qué dice el libro de Hebreos? Que debiendo ser ya maestros, muchos de nosotros todavía somos niños que necesitamos que nos enseñen. ¿Verdad, hermanos? Debiendo ser ya maestros, debiendo haber crecido debidamente, hermanos. Pero Pablo tenía una confianza, su confianza era enorme. ¿Por qué? Porque estaba persuadido, hermanos. ¿Sí? Que esa salvación se iba a venir perfeccionando en su vida, en su persona. Pablo sabía que si entre los filipenses había personas salvas, esa salvación se iba a ir manifestando en una manera, hermano, de un temple como cristiano, como creyente, como un verdadero hombre, mujer de Dios. Ese crecimiento se iba a manifestar. Continúa adelante. Pablo no tenía dudas de que el Padre continuaría perfeccionando la obra que había comenzado en los filipenses. Pablo no tenía duda que el Padre lo haría, que el Padre lo que comenzó lo terminaría. Y esa es la confianza. Hermanos, si usted le ha dado Dios vida eterna, si Dios le ha dado salvación, es una cosa, hermanos, el Señor lo va a sostener, ¿sí o no, hermanos? No importa, pase lo que pase, el Señor lo va a sostener. El Señor lo tiene de su mano. Usted está en las manos del Señor. Jamás, siempre que usted pone una excusa para hacer lo indebido, echándole la culpa a alguien, usted no está haciendo en verdad justo y no está justificando realmente su actitud. Pues una cosa, usted, sin importar lo que usted mira a su alrededor, usted tiene a Dios como su único Señor, como su Salvador, como su único Dios, al cual usted le debe, hermano, su plena fidelidad. Su plena fidelidad. ¿Por qué? Porque Él fue el que lo salvó, Él fue el que le dio vida eterna. Él fue el que lo restituyó de las tinieblas, hermano, a la luz. Y dice en el verso 6, dice en la última frase, dice que el que comenzó vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, hay un tiempo, hay un periodo de tiempo en el cual se va cumpliendo nuestras vidas y en nuestras personas, hermano, hasta ese día de Cristo. ¿Cuál día de Cristo? Cuando el Señor se manifieste o cuando nosotros vamos a la presencia del Señor. Esa obra se irá perfeccionando. ¿Cómo se perfecciona? Porque ese es un punto también muy importante. Yo meditaba y digo, ¿cómo se perfecciona el creyente? Se perfecciona cuando hay un compromiso real y verdadero en nuestras vidas para con el Señor. Es una cosa, hermano, Dios es tu Padre. Dios es tu Padre y por lo tanto tú le debes lealtad a Dios, tu Padre celestial. Cuando tú tienes ese compromiso con tu Dios, con tu Señor, hermano, esa obra se va perfeccionando. Se va perfeccionando. ¿Por qué las vidas no cambian? Es una pregunta que hemos hecho en otras ocasiones. ¿Por qué las vidas no cambian? Porque están moldeadas por los humanos mismos. Porque son los humanos los que tratan de moldear la vida de otros. Cuando no es así. Cuando Dios moldea tu vida a través de su palabra, a través de tu consagración constante. Cuando Dios moldea tu vida, tu alma, porque cuando tú te convertiste, cuando tú viniste al Señor, ¿tú sabes que en ese momento el Espíritu Santo vino a tu vida? Hermanos, entonces ese Espíritu Santo, porque te voy a decir un intermedio aquí. Cuando tú sabes que hay algo erróneo en tu vida, ¿no hay algo que espiritualmente te dice que estás mal? ¿Qué es eso? No es tu conciencia. No es tu conciencia porque cuando estábamos perdidos, hermano, también había cosas que nos hacían sentir mal, pero no había ningún cambio. Ahora el Espíritu de Dios que está en nuestras vidas nos constriñe, nos redarguye, pero también nos ayuda al cambio. ¿Cuándo?
cuando usted y yo obedecemos al Señor. No digas sí voy a ir y no vayas. No digas no voy y vayas. No hagas eso. Tú sí sea sí, tú no sea no. Ten un compromiso profundo y real con el Señor. Así como eres fiel a tu patrón terrenal. Y yo sé, yo entiendo que tú quizás vas a decir, pero entonces ¿cómo le doy de comer a mi familia? Déjame decir una cosa, hermano, Dios sabe, de hecho Dios nos recomienda que oremos por nuestros patrones terrenales y que seamos cristianos honestos, trabajadores, buenos trabajadores, ser ejemplo como trabajadores, ¿verdad que sí, hermano? La Biblia nos exhorta que seamos un ejemplo como creyentes en nuestros trabajos. Pero hermano, es Dios antes que todas las cosas. Déjame decir una cosa, yo digo esto. Oye, si tantas ganas le pongo a mi trabajo, si tanto empeño, no fallo, no falto, aunque me esté muriendo, aquí estoy. Porque para mí, Señor, como que bajo la calidad o bajo el volumen de mi servicio. ¿Por qué? ¿Por qué para mis patrones terrenales sí doy todo, pero para con mi Señor pongo mis peros? Y me hago me hago el cansado, me hago el que no puedo, me hago el que no tengo, Dime una cosa, cuando esa mentalidad, ese corazón cambie, tú vas a empezar a ser una persona bendecida. Y hermano, vas a empezar a ser una persona prosperada en tu vida. ¿Hello? Vas a empezar a crecer espiritualmente. Es lo que Pablo dice. Y más adelante vamos a estar mirando eso, pero es lo que Pablo dice, que debemos, hermano, nosotros creer que Dios lo que empezó en nuestra vida lo va perfeccionando. Pero en cierta manera y en otro aspecto también, ¿cómo Dios lo perfecciona? Si no es a través, hermano, de nuestra vida cotidiana dentro de la iglesia. ¿O no? Dígalo conmigo, todo ayuda para bien. ¿Hay en la iglesia gente insoportable? Sí las hay. ¿Qué? ¿Eso qué? Nos enseña, hermano, a amar a Dios por encima de todas las cosas. Amén. En la iglesia hay de todo. En la iglesia hay de todo. Hay gente amable, gente cariñosa. Hay gente que no es amable, es antipática, es personas que tú las miras con cara de fucha así. Así, pero así su cara cuando dicen amén. Así son, y tú no te asustes, no digas, Señor, que no se me acerque, no, todo ayuda para bien. Cuando dicen amén, hermanos, todo ayuda para bien. Yo siempre he dicho, si alguien no es amable conmigo, yo voy a ser amable con él. ¿No los convence, verdad, hermanos? Si alguien no es amable conmigo, yo voy a ser amable con él. Amén. Si alguien me da la vuelta, yo le salgo. Jeje, te quieres escapar, ¿verdad? Aquí estoy, chiquitín. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Sí me explico, hermanos? Pero muchas veces reaccionamos de la misma manera. Todas las cosas ayudan para bien. Todo. Si yo te contara, antes de nosotros venirnos para acá, a esta ciudad, hermanos. Antes de venir para acá a esta ciudad, años atrás, éramos tan felices. No se crea. Estaba en una iglesia donde había una persona que me odiaba con odio jarocho. Yo llegué a ser el copastor de la iglesia, llegué a ser el pastor de jóvenes, llegué a ser parte del músico de la iglesia, llegué a dirigir la alabanza en la iglesia. Y aquí me desinflaron ustedes, hermanos. Y había una persona que como me aborrecía. Yo no sé qué sentía el hombre. Pero había una cosa que yo siempre dije dentro de mí. Aunque tú me odies, yo no te puedo odiar. No te puedo odiar porque en realidad en mi corazón sí hay amor. El amor de Dios. El amor del Señor. Amén, hermanos. Todo ayuda para bien. Y yo aprendí que esas personas difíciles y malhumoradas y malencarientos, lunáticos que a veces, dependiendo cómo esté el clima, están felices o a veces tienen tal mal. Yo me escuré de espantos. ¿Saben, hermanos? A veces me dicen, no, es que fulano, no quiero saber nada. Ya, es tú.
Y a veces otros hermanos me dicen, no, pastor, es que no, ya estoy, yo ya, todos son iguales. Todos a veces andan de buenas, a veces andan de malas, pero todo ayuda para bien. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Todo ayuda para bien. Todo el reflejo de lo que somos, como dice Pablo, todo el reflejo de lo que somos es la vida íntima personal que vivimos con Dios. Tu vida personal que tú tienes con Dios la vas a reflejar en todo aspecto y en todo lugar y en todo momento. Amén, hermanos. Lo vas a reflejar en todo momento. Tercer lugar, punto número 3, los alaba por su interés, hermano, en el Evangelio. Vamos al verso 7, dice, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, dice Pablo en el verso 7. Alabanza por su interés en el Evangelio, hermanos. Vemos, hermano, Pablo aquí en esa expresión, por cuanto os tengo en el corazón, hermano, Pablo dice, los llevo en mi corazón constantemente. Sigo adelante. Con toda seguridad Pablo y los filipenses se tenían en el corazón en forma recíproca. Pablo oraba por los filipenses y los filipenses oraban por Pablo. Hermanos, les he pedido muchas veces, oren por su pastor. ¿Oran por su pastor? ¿Sí, hermanos? Acuérdense de nosotros, así como yo me acuerdo de ustedes. Señor, ayúdalos. Ayúdalos. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu gente. Aquellos que son tus ovejas, tú los vas a llevar al final de la historia y al final del camino los llevarás. Al final del camino los llevarás. Todos los que son tus hijos, esa es mi oración. Esa es mi oración. Todos los que son tus hijos, tú los llevarás al final de la historia. Los que aún no son tus hijos, conviértelos para que no se encuentren ante una defraudación total y eterna. Los que no creen en tu palabra, Señor, toca sus corazones para que puedan comprender tu palabra y tu amor. Pero oren por nosotros. Oren por nosotros también, se los pido y se los pediremos. Porque así como Pablo oraba por los filipenses, también los filipenses oraban por él, hermano. Dice Pablo ahí, estoy en mis prisiones. Fíjense cómo dice Pablo, dice, los llevo en mis prisiones. O sea, Pablo no solamente había caído en la cárcel una vez, había caído varias veces. ¿Por qué? ¿Por ladrón? ¿Por estafador? ¿Por qué había caído Pablo? Por predicar el Evangelio. Porque de hecho César Nerón, el César Nerón había prohibido la religión cristiana. Lo había prohibido. Está prohibido hablar en nombre de otros dioses más que no sean los griegos, los romanos. Esos eran sus dioses de ellos. Y entonces, hermano, cuando Pablo se levantaba y decía al Dios no conocido, aquí les vengo a predicar de un Dios que murió en la cruz. Les vengo a predicar de un Cristo que resucitó al tercer día. Es una cosa, lo primero que pasaba es que le echaban la mano encima y lo ponían en la cárcel. Varias veces Pablo fue encarcelado. Pero Pablo aún en las prisiones no se amargaba, ni sentía un resentimiento. Decía, ya ves, Señor, así me pagas. Hay gente que así dice con Dios, así me pagas, Señor, después de tanto ir a la iglesia, así me pagas, Señor mío, después de tanto estar predicando a tu iglesia, así me pagas, Señor, mandándome aquí a la cárcel. Pablo no decía esa oración, Pablo no tenía eso en mente. Pablo daba gracias, Pablo glorificaba al Dios de los cielos, daba gracias al Señor, porque aún en las prisiones, él, hermano, sabía que los filipenses estaban orando por él. Y no solamente los filipenses, también los de Éfeso, también los de Colosas, también los de Corintio, todos los otros hermanos estaban orando por el apóstol Pablo para que fuera liberado prontamente. Continuó adelante, debido a la solicitud que tenían por Pablo, él podía difundir la gracia divina. Pablo, hermano, elogió el interés de los santos por el extendimiento de las buenas nuevas por todas partes. Dice ahí mismo en el verso 7, vuelvo a leer el verso 7, dice, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia.
Hermanos, aquí hay un punto que yo creo que es necesario que lo entendamos. Les voy a comenzar haciendo esta pregunta. Y yo quiero que usted ponga mucha atención en lo que le voy a preguntar. Ponga mucha atención en lo que le voy a preguntar. ¿Usted está conmigo en lo que yo enseño? ¿Está conmigo en lo que yo enseño? Porque si no está, usted está en problemas. No yo. Yo no voy a cambiar. Amén. Usted no va a venir a mí y va a decir, no, pastor, mire, predica así, predica así, haga. Usted no tiene ese derecho a decírmelo. No tiene usted ese derecho. Usted está en problemas. Usted tiene que estar con lo que yo enseño. Amén, hermanos. ¿O no tiene el Espíritu de Dios? ¿Qué acaso el Espíritu de Dios no le hace a usted entender que lo que yo le estoy enseñando es la palabra de Dios? Oye, yo al escuchar a un predicador, a cualquier predicador, a cualquiera, incluso al escucharlo a usted, cuando yo lo escucho hablar, yo puedo entender si el Espíritu de Dios está en su vida. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén, hermanos. Les vuelvo a preguntar, ¿está usted conmigo en lo que yo enseño? Eso es muy importante, porque eso es lo que viene aquí. Pablo dice, ustedes son partícipes conmigo en la expansión del Evangelio. Hermanos, ¿qué tan importante es que el Evangelio salga de estas cuatro paredes? Hermanos, ¿qué tan importante es? Es muy importante porque para eso existimos. Te lo vuelvo a decir. Es tan importante porque para lo único que existimos en esta tierra es para la expansión del Evangelio que Cristo nos ha dado. ¿Para qué otra cosa? ¿Para qué otra cosa? ¿Para hacer dinero? ¿Para hacer dinero? Oye, si existimos para hacer dinero, la iglesia es un mal lugar. ¿Cuántos dicen amén? Si existimos para solamente sobrevivir, es ahí donde se ve la diferencia del religioso. El religioso solamente asiste a la iglesia porque tiene que asistir, pero no entiende que Dios lo llamó a la expansión del Evangelio, hermanos. Dios nos llamó a eso. Esa es parte de nuestra participación en el reino de Dios. Dice Pablo, vuelvo a leer, verso 7, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones. Dice, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes, dice Pablo, conmigo de la gracia. ¿Cuál gracia? La gracia del Evangelio. La confirmación del Evangelio. La defensa del Evangelio. Hermano, toda iglesia que no predica el verdadero Evangelio debe de dejar de existir. Debe de ser cerradas sus puertas. Son solamente lugares que pervierten, hacen más perversos que verdaderos creyentes. Toda iglesia que no abre la Biblia cada domingo y abre la palabra de Dios y la habla con denuedo debe dejar de existir. Esa es mi oración. Señor, todos esos changarros que no hacen otra cosa más que darle por su lado a la gente, ciérralos. Que no condenen más gente de lo que ya están. Que no condenen más gente de lo que ya están. Y tú dirás, ¿y dónde está el amor de Dios, pastor? Es una cosa, te voy a decir bien claro, por si un día te llegas a recordar, cuando tú estés en el cielo, cuando estés en la gloria de Dios, te acordarás del gran amor que Dios te tuvo a ti. Te acordarás del gran amor que Dios te tuvo a ti. Porque hay muchos lugares donde les hablan prosperidad y solamente de amor y de misericordia y de buenos propósitos, de buenos sentimientos y palabras de motivación. Y cuando estén en el infierno se van a recordar y van a entender que Dios nunca los amó. Porque Dios al que ama, disciplina y lo exhorta a que siga el camino de Dios. Amén. ¿Y esa gente que está en el infierno? Le voy a hacer esta pregunta. ¿Hay gente que está en el infierno ahorita? ¿Sí o no?
Hablo más del infierno, hablo más de la muerte. Es que la hermana ya somos partners en nuestro trabajo de la muerte. Pero es una cosa, hermano, gente que está en el infierno, ¿usted cree que millones de esas personas no creían que Dios los amaba? Otra vez, ¿tú crees que esas miles y miles de almas que están en el infierno no creían que Dios los amaba? Y se dieron cuenta ahorita que están allá que no era cierto. Dios al que ama disciplina. Dios al que ama disciplina. Y Dios nos ama y nos muestra su amor. ¿Cómo? Haciéndonos partícipes. Continúa adelante, hermano. Dice Pablo, allí en mis prisiones. Continúa adelante. Punto número 4. Alabanza demostrada por su amor a ellos. Terminamos en el verso 8. Hasta aquí llegamos. Dice, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros en el entrañable amor de Cristo Jesús. Dios me es testigo. Hermanos, ¿delante de quién hablamos todos nosotros? Cuando nosotros hablamos, ¿no se supone que hablamos delante de Dios? ¿No se supone que Dios está entre nosotros? Dios está en nuestras personas y Dios está entre nosotros. Dios está, hermano, en su verdad. Dios está en la verdad de su palabra. Entiéndame este aspecto. Yo sí deseo que la gente conozca a Dios, pero que la conozcan verdaderamente, que conozcan a Dios con todo su corazón, para que puedan ser personas útiles en las manos del Señor, para que puedan ser ovejas del prado del Señor, que se dejen alimentar, que escuchen la voz de su pastor y sigan al Señor, que sigan esa voz hacia el rebaño del Señor. Mi interés no es entretenerlos, no, Dios no me llamó a eso. Dios no me llamó a eso, no, ese no es nuestro trabajo. Pero dice Pablo, Dios me es testigo, y en realidad es una verdad. Dios es testigo, hermano. Dios es testigo. Yo creo que es algo que uno como pastor, como maestro, constantemente uno sabe. Cuando yo estoy allí en mi oficina estudiando, preparando el mensaje, preparando la enseñanza, yo no sé, pero en mi mente jamás, hasta que yo ahorita me recuerde, jamás ha venido un pensamiento de decir, ¿cómo le haré para torcer la palabra de Dios para que me obedezcan a mí? ¿Cómo le haré para que me den dinero? ¿Cómo le haré para sacar beneficio de ellos? ¿Cómo le haré? Hermanos, jamás me llega eso a la mente. Estoy pensando, estoy orando, estoy pensando, meditando en la palabra de Dios, pensando que puede ser de beneficio a su alma, que puede ser de beneficio a su vida espiritual. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? Para que también allá te comportes como te comportas aquí. ¿Hello? ¿Sí? Para que también allá, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con todo el mundo, te comportes como te comportas aquí. Que pongas en práctica lo que aprendes, lo que escuchas. Porque no, digo Santiago, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Para que también allá los hombres vean tus buenas obras, para que los hombres vean tu luz y glorifiquen a tu Padre Celestial que está en el cielo, para que allá todo el mundo pueda decir y que puedan ver en tu vida. No un religioso que se reúne cada domingo a la iglesia, pero que no hace ninguna transformación, ni nadie te miran y dicen, ¿por qué eres cristiano? Es cristiano. No te vean así, que puedan ver en tu vida ese cambio de vida transformada por el Señor, que puedan ver en tu alma un corazón nuevo, que puedan ver palabras bíblicas, palabras de una plena confianza en el Señor.
una plena confianza en Cristo, que puedan ver en tu vida una conducta intachable, irreprensible, que nunca hagan burla de ti, de tu persona, ni de Cristo, ni de Dios, ni del Evangelio por culpa de nosotros, sino que al contrario puedan ver en nosotros que lo que estamos toda semana. ¿Alguna vez, hermano, alguien le ha dicho o ha oído por ahí la frase que dice: oye, ¿y a qué vas a la iglesia cada semana? Ni cambias. ¿Han oído eso? Hermanos, ¿por qué dicen eso? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué? Debe ser una cosa. Vamos a decir que sí lo digan, amén. Hermano, ya se quieren ir, ¿verdad? Qué bueno que el reloj está ahí atrás. Lo vamos a quitar ya pronto, amén, hermanos. ¿Qué les estaba diciendo? Ya ve. Qué bueno que lo digan, amén, hermanos. ¿Sí? ¿Le podemos tapar la boca a los inconversos? ¿Le podemos tapar la boca a la familia impía? No podemos. Ahí viene el tío Juancho, que es un borracho, el tío Federico, que es un borracho, y dice: ustedes ya que van a la iglesia, ni cambian. Que diga el tío Federico lo que quiera. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Que diga lo que quiera. ¿Sí? Ahí viene la tía Chona, que es una religiosa, una persona hipócrita, falsa, y ustedes a qué van a la iglesia, nada más a enriquecer al pastor. Que digan. Pero dígame una cosa, otra cosa es que lo puedan comprobar de ti. ¿Sí me escucho, hermanos? Otra cosa es que lo puedan comprobar de ti, de tu persona. Oye, espérate, tío Federico, y espérate, tía Chona. Usted puede decir misa, pero de mi vida, de mi persona, usted no puede decir eso. Hasta la fecha le hemos demostrado que somos hijos de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Por eso predicamos. Por eso enseñamos la palabra de Dios. Para que usted pueda demostrar esa gracia de Cristo en usted. Termino, las últimas dos anotaciones. Pablo invoca a Dios como testigo de sus sentimientos hacia los filipenses. Invoca a Dios como testigo, porque no puede haber otro testigo más arriba, hermanos. Y en segundo lugar, el sentir del apóstol por sus lectores no era simplemente un interés o simple amistad humana. No era una simple amistad humana. Su origen estaba en Cristo. ¿Qué dice verso 8? Dice: de cómo los amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Que sea el amor de Cristo lo que nos lleve a amar al Señor cada vez más, a ser personas responsables con nuestra vida espiritual, con nuestra vida diaria, cotidiana, con nuestra vida, hermano, en el Señor. Que sea el Señor mismo. Que podamos cada uno de nosotros vivir una vida siempre rendida a los pies de Cristo, amén. ¿Sí, hermanos? Que podamos ser fieles en todo. Y que podamos, como el apóstol Pablo, tener esa sinceridad en el Evangelio, tener esa sinceridad en el Señor, tener esa sinceridad constante, porque no hay otra cosa después de eso. Vamos a orar. Incline su rostro. Si alguien aquí necesita oración, si alguien aquí está enfermo o necesita oración por cualquier asunto, le voy a pedir, hermano,